Y ahora nos ponemos serios porque el milano es una de las especies más amenazadas a nivel nacional. Eso sí, se está trabajando mucho, muy duramente en su recuperación y de hecho Aragón durante la última década ha soltado más de un centenar de ejemplares. Vamos a hablar de este proyecto con Manuel Alcántara, jefe del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se trata de un proyecto muy bonito, muy importante, que ha consistido en esa suelta, pero que ¿cómo ha ido? ¿Qué balance se hace ahora? Bien, pues la verdad es que el balance es bastante positivo, porque además de los animales que hemos soltado ya sabemos que parte de ellos están reproduciendo en el medio natural, y en este tiempo ya por lo menos sabemos que al menos 22 pollos han salido adelante de esos animales que soltamos en su momento, de manera que no puede ser más positivo el balance, ¿no? Esas son buenas noticias con ese trabajo duro, pero ¿cómo se llegó a esa situación tan complicada de esta especie? Bien, con el milano hay que aclarar una cosa, ¿no? El milano, su situación es distinta en función de que hablemos de la época invernal y de la época estival. En invierno, en España, el milano es una especie relativamente frecuente porque vienen animales migrantes del centro de Europa, sobre todo de Francia y de Alemania, y entonces aquí, bueno, en este tiempo es fácil ver milanos en los campos aragoneses. Sin embargo, en la época reproductora la cosa cambia bastante, porque solamente nos quedan los animales locales, los que se reproducen aquí, y ahí donde se ha producido un retroceso bastante importante en los últimos años, que por encima del 20 o el 25% de la población ha caído, ¿no? Las causas para esa caída son comunes con otras rapaces. Lo que pasa es que en el caso del milano, por su manera de comer o por su manera de volar, pues hay algunos que son más importantes. Fundamentalmente la intoxicación, es decir, la ingesta de venenos en el monte que llevan a provocar la muerte, la colisión con tendidos eléctricos o la electrocución en tendidos eléctricos es un factor muy importante de mortandad también de estas aves, y últimamente, desgraciadamente, la colisión con los aerogeneradores, con las aspas de los aerogeneradores en los parques eólicos, ¿no? A eso se suma también la pérdida de hábitat, que es un fenómeno mucho más generalizado, mucho más latente, que no provoca la mortandad directa, pero que provoca la pérdida de lugares de nidificación, básicamente por intensificación agraria, por deforestación sobre todo de sotofluviales y por ocupación de terrenos con grandes infraestructuras, ¿no? Viendo estas causas, Manuel, está claro que los humanos tenemos gran parte de culpa. De cara al futuro, ¿qué podemos hacer para intentar revertir esta situación o que no vaya más? Bueno, pues aquí siempre hay que trabajar con la especie in situ, es decir, hay que tratar de mejorar el hábitat, tratar de hacer medidas compensatorias para evitar todos esos factores que he comentado antes, que provocan la mortandad o provocan la pérdida de hábitat de la especie, y en última instancia hay que tratar de apoyar esa conservación en cautividad que nosotros tenemos, ¿no? Eso es una medida más, pero hay que trabajar en el campo con la especie, ¿no? Háblanos ahora de cómo es ese sistema de cría campestre. Una cría controlada. Bueno, el sistema de cría campestre es un poco se aplica para muchas otras especies también, ¿no? En realidad lo que se basa es en una vez que crían los animales en cautividad, que obtienen los pollos en el centro de recuperación, en este caso el centro de recuperación de la Alfranca, lo que haces es, cuando tienen pocas semanas, los ubicas en unos jaulones de aclimatación donde van a estar varias semanas alimentándose, musculando, aclimatándose al entorno donde van a ser liberados, ¿no? Una vez que ese tiempo pasa, los animales se liberan y durante un tiempo se sigue alimentando dentro de los jaulones, para que los animales entren y salgan sin demasiado problema. Así lo que se consigue es una cierta habituación de los animales al entorno y una sensación de seguridad que les llevan a que, aunque luego se desplacen fuera de los jaulones ya en libertad, de vez en cuando vuelven a ellos y reconocen ese terreno como un territorio seguro, y posiblemente años después pues puedan volver a las inmediaciones a reproducirse como una especie local más, ¿no? Eso es un poco el hacking o cría campestre, ¿no? Muy interesante ese sistema, un gran trabajo el que habéis hecho. Manuel Alcántara, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos un poquito más a este proyecto. Muy bien, gracias a vosotros. Y ahora nos vamos a dar nuestra vuelta por el mundo.